El hombre ha sido un ser trabajador desde antiguas épocas, arando la tierra, sembrando sueños, construyendo caminos y cosechando oportunidades. Son miles las formas en las que el ser humano emplea su fuerza, inteligencia y empeño en distintas formas de trabajo. No obstante, cuando la labor es realizada por una sola persona, se hace más difícil, se demora más tiempo y en ocasiones es muy mal remunerada. Es ahí donde nace el trabajo en unión con la idea de satisfacer las necesidades que se dan diariamente en el mercado, hecho en conjunto para lograr tener mayor cobertura y un beneficio común. Y para hacernos una idea más clara de qué tan importante es el cooperativismo en América Latina, viajamos hasta Argentina para conversar con varios empresarios del agro comprometidos con este tema. Bueno, la cooperativa Rosero Villa Elisa se inició en el año 74 por la necesidad de un grupo de productores. En aquellos tiempos yo soy segunda generación de productores de la cooperativa. Bueno, el que fue socio fundador fue mi padre, junto con unos 40 y tantos productores al principio, que fueron los de la idea de formar un almacenamiento para poderse autoayudar en ese momento, concentrar su producción y poder tener la disponibilidad después de venta a los molinos que estén mejor en el mercado, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí fue un crecimiento continuo y bueno, se sumaron más productores de la zona que vieron que el modelo realmente empezaba a dar resultados, digamos, de estar agrupado y bueno, hasta el día de hoy con 42 años ya transcurrido, ¿no es cierto? Ahora vayamos al municipio de Colonia, Avellaneda, en Argentina. Nosotros en la finca tenemos producción agropecuaria, agricultura concretamente, y tenemos también avicultura. Lo que estuvimos recorriendo en el campo, bueno, es la parte agrícola. Acá se hacen diversas cosechas, pero sobre todo trigo, maíz, algodón y soja. Esos son un poco los más fuertes de los que hacemos. También girasol. Girasol es uno de las cosechas que también hacemos muy importante, nada más que el girasol se hace en secano. Estos 4 anteriores son los que hacemos generalmente bajo riego en lo que se puede, pero hay también gran parte de la explotación que está en secano. Las cooperativas son nuestras y las cooperativas deben estar manejadas por asociados, si es posible por los productores mismos, tiene que estar hecha ordenada, totalmente transparente y darle respuestas anualmente a los asociados de toda la operatoria. O sea, la cooperativa tiene que estar gobernada por los propios productores, tiene que hacerse en una forma, manejarse como una empresa verdadera, pero todos para ayudarnos mutuamente. El hombre siempre ha entendido que al unirse con otros individuos puede obtener mayores beneficios de las labores que desempeña, siempre en igualdad de condiciones. Es así como el cooperativismo ha ganado gran importancia en varios sectores de la sociedad, ya que trae beneficios económicos y poder de decisión en todo lo relacionado con la empresa. Nos ubicamos en Antioquia, Colombia, donde conoceremos cómo es el proceso de cooperativismo en el sector lechero. Bueno, una cooperativa es una unión de voluntades de un grupo de personas que están trabajando en un bien común. O sea, el objeto de la cooperativa es sacar adelante su proyecto productivo. Es un grupo de productores trabajando en conjunto que representan unidos un esfuerzo y un encadenamiento hacia las acopiadoras. Los beneficios que traen las cooperativas a los pequeños productores están dados en las ayudas que reciben, como la adquisición de préstamos a bajos intereses, la capacitación en el manejo de la nutrición, el cuidado y la mejora del ganado, el acompañamiento en todos los procesos y la estabilidad en los precios de los productos lácteos. Sí, las cooperativas es más que todo una iniciativa del pequeño y mediano productor, porque un productor solo, pequeño o mediano, para ir a hacer negociaciones directas con las acopiadoras de leche, con las casas de concentrados o de medicamentos, de fertilizantes, tiene que tener unas condiciones especiales para tener unos buenos precios y unas condiciones que le favorezcan
la producción. Lo que hacemos es una unión de varios productores que con este ejercicio lo que se hace es presentarse ante estas empresas, ya no es a nombre particular, sino a nombre de una empresa para que le dé más respaldo a la compra, negociaciones en precio y negociaciones en volumen que se ve retribuido directamente al productor en el momento de la compra. En América Latina el cooperativismo ha sido un tema que se ha tratado desde los años 30. Los primeros países en darle importancia a este tema son Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Durante esta época se planearon programas con cooperativas para mejorar la calidad de los pequeños agricultores en producción, suministro de insumos y comercialización. La idea primordial de esta es darle más importancia a los pequeños productores, generando oportunidades en el mercado con productos de buena calidad y buenos precios. Y de Colombia regresamos al sur del continente, a la República del Uruguay. Con las características de alta productividad se beneficia el productor, pero a su vez, con las características de alta calidad se beneficia la industria, que puede colocar sus productos en un mercado de alto precio. La agricultura en la Argentina y en todas partes del mundo va a jugar un papel muy importante en el tema de la alimentación humana de todo el mundo, ¿no? Cuando se trabaja en asociatividad, es muy importante tener en cuenta que se deben respetar los derechos de los demás y a la vez se deben comprender los deberes propios para así poder tener unos beneficios en común, garantizando la participación, acceso a servicios y trato igualitario. Todos participamos produciendo en nuestros campos, entregando la producción a la cooperativa, comprando los insumos en la cooperativa. Nosotros hacemos la tarea primaria y la cooperativa se encarga de toda la comercialización y el agregado de valor de todos los productos que nosotros realizamos. Entonces para nosotros es una segunda empresa, yo digo, tan importante como la nuestra. La cooperativa es nuestra segunda empresa que nos realiza toda la parte de comercialización. Sin embargo, se establecen unas obligaciones y responsabilidades que buscan promover el compromiso que tiene cada persona con el trabajo en equipo. Es cada vez más habitual la unión de personas voluntariamente para hacer frente a los problemas, las necesidades, las ambiciones económicas y sociales, siempre con el propósito de ir hacia un bien común. Además de aportar el trabajo propio y el capital para un bien colectivo, los trabajadores se convierten en empresarios y obreros, consiguiendo lograr con esto mayor eficiencia y beneficios. Bueno, el cooperativismo tiene muchas ventajas. El gobierno tiene unos beneficios tributarios y es que un porcentaje de sus utilidades se vayan en una reinversión social, que es en educación. Esa es pues como una de las ventajas que tiene a nivel estatal. Pero a nivel local, a nivel productivo, es ya un esfuerzo que ellos van a ver retribuido porque su rentabilidad que deja su producción se va a encadenar y se les puede prestar más servicios. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos a los productores la asistencia técnica que es gratuita en campo. Los productores tienen un médico veterinario que los acompaña, que los visita en las fincas. Adicional tienen créditos en el almacén agropecuario, donde los productores pueden ir a comprar los productos que la cooperativa compra a mejores precios para tratar de que ellos los tengan. Y al mismo tiempo ellos sacan del almacén a crédito y en el momento del pago de la leche se les descuenta su factura, entonces ya saben cuánto es lo que les está llegando la leche descontándole los insumos. La cooperación y el apoyo mutuo entre los individuos crea un engranaje en el cual cada pieza es esencial para el funcionamiento y el poder de decisión. No existe discriminación alguna por razones de raza, clase social, sexo, creencias religiosas o políticas. Cualquier persona que acepte las responsabilidades y compromisos puede hacer parte de este engranaje y seguir trabajando por un bien común. La ayuda mutua siempre busca un bien común y nuevas formas de desarrollo para las comunidades que intervienen en esta actividad. La idea es ser siempre claros en todas las labores y trabajar bajo los valores éticos de la honestidad, transparencia y responsabilidad social. Por lo general, los pequeños y medianos productores que quieren buscar esa
afiliarse. Regionalmente están las UMATAs o las alcaldías que identifican dónde hay asociaciones, porque esto casi que nace acompañado de administraciones municipales o de la gobernación, donde dan capitales semillas, donde colaboran para que estas cooperativas se vuelvan realidad. Entonces ellos están con la base de datos de donde hay cooperativas donde se pueden beneficiar. Los pequeños y medianos productores deben de buscar en el departamento, en las alcaldías municipales, que le digan dónde hay asociaciones o cooperativas para que puedan hacer como el registro y se puedan unir, o si no, ellos mismos con una buena iniciativa juntar un grupo de trabajo y crear una propia cooperativa. Una cooperativa se puede crear con mínimo 20 personas y empezar a hacer pues como su labor conjunta. Para poder realizar un buen trabajo en equipo y tener un apoyo mutuo, se debe considerar qué sector del mercado se desea abarcar y verificar a través de las entidades cuál es la mejor opción y qué reglamentos se deben seguir para poder ingresar a la actividad económica deseada por el grupo de trabajo y tener claro cuáles son los deberes y requisitos que se deben cumplir para este fin. Veamos cómo en Colombia se reglamenta y maneja este proceso. De los varios comités que tenemos, hay un comité técnico que busca fortalecer mucho esa parte medioambiental, porque sabemos que es una necesidad y que ahora los productores y el ambiente necesita ese apoyo de que estamos cuidando todos nuestro ecosistema, para que ellos, productores, hagan como un tipo de reforestación con árboles nativos que ayudan mucho al medio ambiente y al mismo tiempo ayudan mucho a la calidad de vida del productor. Para empezar con un proceso de cooperativismo se debe destinar tiempo, dedicación y el trabajo de todos los integrantes de esta, sin importar el nivel educativo o la capacidad económica. Cualquier persona con el interés y las ganas de emprender puede hacer parte de esta sociedad, siempre teniendo presente que tiene unas obligaciones con el grupo de trabajo. Una importante razón del cooperativismo es formar profesionalmente a sus miembros y nuevas generaciones para así poder continuar con el crecimiento constante, creando nuevas metas a medida que el tiempo avanza. El proceso de cooperativismo no es sencillo. Su inicio siempre presenta dificultades y tropiezos a lo largo del camino. Es así como Dana, tecnóloga agropecuaria en Colombia, nos enseña las dificultades en su proceso. No es un proceso tan sencillo, ¿cierto? Y sobre todo porque el inicio del proyecto de alguna manera es un proyecto ambicioso, porque queremos tener una cobertura mayor como en el oriente antioqueño. Entonces no es que ha sido un proceso que ha venido lento, ¿cierto? Primero de convencer a las personas, o más bien que los asociados se convenzan de la importancia de ese paso a la cooperativa y que entiendan que básicamente se hace es buscando obtener mejores beneficios para ellos mismos, ¿cierto? Yo pienso que trabajar asociativamente en este país no es fácil. Nosotros tenemos una cultura muy individualista, donde se nos complica un poquito hacer cosas para ayudar a las demás personas, pero es hacia lo que nosotros queremos llegar, pues definitivamente. Y sabemos que es necesario unirnos para poder potencializar lo que cada uno tenía como valor individualmente como asociación en los diferentes municipios. Entonces ha sido un proceso, a mí me parece que es un proceso, digamos, bonito, es un proceso algo demorado, que muchas veces no se entiende dentro de las mismas personas que estamos dentro pues, y me refiero específicamente de los asociados, pero que hay un grupo de trabajo consolidado que está haciendo todo lo posible para que logremos pues como consolidarnos como cooperativa. Muchas veces pueden presentarse dificultades en las cooperativas. Las más comunes radican en las dificultades financieras, las cuales muchas veces están dadas por mal manejo del capital por parte de los socios o las personas encargadas de la administración de ellas y de los cargos impuestos. Cada persona debe entender qué responsabilidades y deberes tiene frente a la cooperativa. Dificultades hemos tenido muchas veces, pero a su vez también esas crisis, esas dificultades hace que a los que estamos en el sistema nos reforzamos un poco para
reafirmar que el modelo es un modelo que sirve al pequeño y mediano productor, que básicamente es lo que la cooperativa está conteniendo hoy, ¿no? El asociado de la cooperativa, básicamente, los beneficios que tiene es que desde lo financiero, la cooperativa lo asiste al productor ya sea con el gasoil para la primer labor, el gasoil que es el insumo básico para hacer el arroz para el riego, todo lo que es insumos, los agroinsumos, herbicidas básicamente y fertilizantes, la asistencia técnica, tenemos 5 ingenieros trabajando para los productores. También debo decir que hay una parte de la cooperativa de la producción que se hace por administración, por ende es de todos los asociados, pero está nucleado en 2 partes de dos provincias vecinas, que se hace por un sistema de administración, que eso lo sentimos, es nuestro y lo sentimos nuestro. La elaboración y la venta del producto. Existen diversas cooperativas, cada una con una actividad económica propia, pero en todas estas es fundamental el voto y el cooperativismo de todos los asociados, ya que cada uno es el impulsor de este movimiento. Este mismo crecimiento ha hecho que las cooperativas tomen más importancia en cada sector y rincón de América Latina. Gracias a su ejercicio de democracia, hacen sentir a cada persona parte de ella, apropiarse y hacer uso de los beneficios. Solos somos incompletos, o sea, imposible que una persona sola, un productor solo, y menos nosotros que somos pequeños y medianos productores, podamos estar fuera de una cooperativa. La cooperativa tiene la fortaleza de que entre todos juntos podemos potenciar y energizar todas esas energías que cada uno tiene para producir. El cooperativismo es una herramienta fundamental. Nosotros en el campo tenemos muchas cosas en forma cooperativa. Tenemos herramientas que las tenemos asociadas con otro. El proyecto de riego de la vertiente es un proyecto que somos 6 productores que trabajamos consociados, y ese proyecto concretamente no se hubiera podido llevar adelante si no lo hacíamos asociativamente. Entonces, los productores en general acá en la zona estamos convencidos de que el único sistema que nos sostiene y que podemos crecer y poder desarrollarnos es a través de estar asociados a una cooperativa. Basados en estos ejemplos, vemos cómo el cooperativismo se ha vuelto una gran herramienta para los pequeños y medianos empresarios del agro en América Latina. Es muy importante que si aún no lo han hecho, busquen asociarse, para que el pequeño y mediano sector agrícola en América Latina se siga desarrollando, enfocado siempre en un futuro más próspero.